Miren, hay confrontaciones internacionales en las distintas regiones, en Oriente Medio, en Asia, en América Latina. De verdad que el mundo está patas para arriba. Es alarmante, es preocupante el rumbo que lleva las distintas naciones y los conflictos geopolíticos, geoestratégicos y bélicos. El más reciente ha sido ahora una nueva confrontación entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, que mucha gente no entiende por qué existen dos Coreas. Existen las discrepancias, pero promovidas por las acciones imperialistas, al igual quedó China, al igual quedó Vietnam, y así sucesivamente. Pero el experto en asuntos internacionales lo tenemos aquí, el privilegio en exclusiva, mi compañero, amigo y hermano Nelson Valdés, para hablar de esta nueva confrontación entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Qué es lo que está sucediendo, Nelson, y cómo esto está afectando la geopolítica a nivel global? Sí, bueno, gracias a todos por seguir con nosotros en sintonía. Fíjate, Vargavila, tú lo comentabas muy bien en tu reflexión. La guerra termina entre ellos en 1953 en un acuerdo, porque si cuando miras la historia y todos los documentales y lees todos los libros al respecto a la guerra, ninguno ni perdió ni ganó, sino que hubo un momento determinado que nos paremos un poquito, ¿no? Con amigos y con organismos internacionales, señores, lo único que va a seguir es muriendo más personas, llegamos a un acuerdo. Técnicamente las dos Coreas siguen en guerra. Nunca ha habido, un acuerdo de paz, ¿no verdad? Pero fíjate que a comienzo de esta semana hubo un suceso. Corea del Norte acusa a Corea del Sur de que se infiltraron o ingresaron hasta Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, unos drones que según el régimen de Kim Jong-un dice que estos drones estaban haciendo algún tipo de propaganda al interior de Corea del Norte y que ellos lo vieron como una afrenta, como un atrevimiento, y por eso ellos decidieron, en un acto completamente de insensatez y locura, bombardear las carreteras que unen ambos países. Corea del Sur insiste en que ellos no han hecho eso, que ellos no han enviado drones, que no han hecho absolutamente nada. Corea del Norte insiste en que su actuar es basado en eso. Ahora, conociendo un poco cómo funciona la mente de Kim Jong-un y de su hermana, ¿no verdad? Lo más probable es que esto sea parte de algo. Tú comentabas el peligro que hay actualmente, Vargavila, con varios enfrentamientos militares en diferentes partes del mundo, que esto tome algún tipo de escala, ¿no? Y suba. Es la misma inquietud que tú tienes, la que tiene Japón. Japón ya se expresó el día de ayer que no le gustaría que este tipo de situaciones se convierta en una escala en la región. Recuerda también que hay una situación bastante delicada. En este mismo momento hay ejercicios militares de China frente a las costas de Taiwán. A este mismo momento que sucede todo esto en las Coreas, Estados Unidos, por otro lado, tiene un problema en Oriente Medio apoyando a Israel contra los hutíes, contra Hamas, contra Hezbollah, contra Irán. Entonces, cuando tú miras, bueno, ¿y quién es el principal aliado de Israel? Estados Unidos. Principal aliado de Japón, Estados Unidos. Principal aliado de Corea del Sur, Estados Unidos. El problema es que el Estados Unidos de hoy, y vuelvo al conflicto, Vargavila ha dado pie de alguna manera a los enemigos para que se pongan un poquito más atrevidos de lo normal. Entonces yo siento que Kim Jong-un está en una especie de pulso para ver hasta dónde puede llegar. Nunca en la vida, Vargavila, ya hubo una situación anterior, Yamel, hace 6 años, donde el régimen de Corea del Norte dijo que había sucedido algo similar, pero no hicieron nada más que comentarlo, expresar su molestia, enviar las notas que envían entre ambos países, pero jamás dinamitar y bombardear la carretera que une a ambas naciones. Importante, Nelson, resaltar parte de la información que estuve viendo sobre este tema. Dicen que en el momento en que Kim Jong-un decide pues bombardear estas vías ferroviarias que conectan Corea del Norte y Corea del Sur, él está diciendo que él renuncia a la posibilidad de unificar nuevamente ambos países. Y es importante que la gente sepa que sus dos predecesores, lo que fue su padre y su abuelo, habían priorizado precisamente eso, y para ellos era algo importante. Entonces es como que él, como tercera generación, dijo, señores, para mí eso fue una decisión como caliente. Tú dices, te olvidas de todo, tiras todo a la basura y dices, yo no me importa, estoy molesto, ¡pam! Y decido explotar estas vías. Importante también que del lado de Corea del Sur han dicho que se encuentran esta reacción
de Corea del Norte como una medida anormal. Es como que, ¿cómo es posible que esa sea la acción que tú tomes? Y ojo, de parte de Corea del Sur no han confirmado, tú dijiste que no, pero según lo que vi, ellos no han confirmado si fueron ellos, si fueron unos civiles independientes. O sea, ¿cómo Corea del Norte, sin tener la evidencia fehaciente de que sí, estos drones se utilizaron de Corea del Sur para propaganda, toma esta decisión? Bueno, piensa una cosa, Yamel, todos los regímenes lo que hacen es mentir. Miente Cuba, miente Irán, es decir, los regímenes de izquierda lamentablemente utilizan la mitomanía, que es el hablar mentira de forma compulsiva, como parte de su estrategia comunicacional. Te pongo un ejemplo. Acaba de decir Corea del Norte que ellos ya han convocado a 1.480.000 personas, estudiantes, personas civiles, qué sé yo, para formar parte de una posible guerra contra Corea del Sur. Por otra parte, cuando escuchan las palabras de Kim Jong-un, que es el ministro de Defensa de Corea del Sur, dice, si Corea del Norte se atreve a atacarnos, es el fin del régimen de Corea del Norte. Ahora pongamos las cosas en su perspectiva. ¿Quién puede destruir a quién? Bueno, primeramente Corea del Sur es un país que se ha preparado todos estos años, desde 1953, para un posible enfrentamiento contra Corea del Norte. En la práctica, lo único que podría salvarle la vida a Corea del Norte son sus aliados, que son Rusia y China. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Tiene Rusia tiempo, espacio, dinero, municiones para meter las narices para ayudar a Corea del Norte? Fíjate qué buena pregunta. Fíjate que Rusia se encuentra en una situación más débil que nunca. Eso es una situación así. Tiene una guerra que está enfrentando contra Ucrania, que pensó que iba a durar 3 meses. Ya vamos para más de 2 años. Entonces, ahora está enfocado básicamente en eso. Empieza además la población rusa a preguntarle a Vladimir Putin qué tan necesaria es esta guerra, porque recordemos que ahora mismo, por ejemplo, del presupuesto de Rusia, casi el 40% está destinado a defensa, en un país que no tiene resuelto, por ejemplo, temas de nutrición, temas de alimentación, temas sociales. Entonces, creo que ahí hay un tema, a ver, para poner la cosa en su contexto, y lo decíamos ayer en un especial que hicimos en Al Tanto Mac, Corea del Norte toda la vida ha tenido una misma actitud de enfrentamiento verbal, ¿no verdad?, de amenaza constante hacia Corea del Sur. Tú acabas de decir que quizás cambió un poquito uno de los objetivos que siempre ha habido de ambas naciones, es la unificación. Esto no es que acaba de terminar, creo que también hay una cosa que hay que leer en subtítulos. Yo creo que esto debe ser parte de algo que vamos a darnos cuenta en los próximos días. Seguramente él quiere negociar algo. Esto es una puesta en escena. Esto es como un juego de ajedrez. Yo lo comenté una vez, el tema de la geopolítica. Rusia, ¿tú no crees que puede acabar con Ucrania? ¿Y por qué no lo ha hecho? No lo ha hecho por algo muy simple. Creyó tener las herramientas y las armas necesarias para poder atacar a un vecino. ¿Se tocó de frente con qué? Una, que existe una comunidad internacional que le dijo, no, mira, espérate, a uno de los nuestros no toma Ucrania. Aquí tienes armas, tienes dinero, no te preocupes por nada, aquí están las municiones, aquí tienes... Costó un poquito, pero acá tienes helicópteros, tienes aviones, etc. Corea del Norte sabe que si una sola bala pasa hacia el lado de Corea del Sur, Estados Unidos, aún con todos los problemas que tiene por el tema de Israel, va a enviar toda la flota hacia allá. Japón también va a apoyar, obviamente, seguramente a Corea del Sur y la comunidad europea. Por lo tanto, Corea del Norte no lo vería muy bien, aunque ingresara Irán, China y Rusia. No tiene forma Corea del Norte de ganarle a Corea del Sur. Ahora mismo, Nelson, tenemos entonces conflicto en Europa, porque Rusia y Ucrania están en Europa, Europa del Este, me parece. Correcto. Conflicto en Asia, conflicto en Medio Oriente, la situación de Venezuela aquí en América Latina, o sea, todo el mundo prácticamente, los intereses, las potencias están enfrentadas. ¿Considera que esto puede desencadenar una tercera guerra mundial? Fíjate una cosa, Vargavil, antes de tener la dicha de conocerte, yo durante muchos años me dediqué a la iglesia, formé parte de la pastoral juvenil y era un adicto a leer la Biblia. Cuando uno interpreta los últimos libros de la Biblia, que tienen que ver con el Apocalipsis y las cartas de San Pablo, uno pudiera descifrar varias cosas. Hay una parte del planeta que cree que los profetas fueron abducidos por naves extraterrestres y otros que creen literalmente lo que dice las Escrituras, que se abren las nubecitas y sube la persona y va al cielo, ¿no verdad? Ahora, cuando nos vamos realmente tomando un poco de ambas partes, yo creo que el ser humano, nosotros, la especie humana,
estamos empujando nuestra existencia actual a nuestra exterminación. Fíjate que Apocalipsis habla de que el término de la población o de la tierra, de los seres humanos, es de 1/4 de personas. Una parte del planeta muere con pandemia, otra parte muere con guerras, otra parte muere por conflictos sociales, por hambre, o hambruna, como llama la Biblia, etc. Creo que estamos en un punto, y yo lo digo con todas sus matices, que yo creo que va a haber una tercera guerra mundial. Creo que va a partir seguramente en Oriente Medio. Creo que va a dar la excusa a Corea del Norte, por ejemplo, que es un país que le tiene muchas ganas, no solamente a Corea del Sur, sino también a Occidente. Tienen una retórica extraña en su cabeza de que nosotros somos el enemigo, bla, 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 bla. Y tenemos además una China que Xi Jinping, yo no sé qué le está pasando últimamente, porque fíjate que lo hemos hablado acá, justamente con Yamel, cuando yo recién llevaba un día acá en el canal. China llegó a tener el poderío económico que tiene bajo la paz. Es decir, no fue durante la guerra. Bueno, China nunca ha estado en guerra, y la única vez que estuvo en guerra, que fue durante la Segunda Guerra Mundial, Japón casi se lo come. Recuerda que si no termina la guerra mundial y a Japón no le meten 2 bombas atómicas, ya Japón estaba casi en la mitad de China. Y si China pudo haber sido territorio de Japón, cuando tú lees la historia de esa manera. Por lo tanto, lo que está haciendo China hoy, un país que no tiene experiencia bélica actualmente, es una locura, ¿no, verdad? Yo creo que él va a frenar en algún momento a Xi Jinping, creo que parte del buró político, le va a decir, creemos honestamente que no tenemos la fuerza en este momento como para invadir a Taiwán. Eso es una cosa que yo miro con lo poco que he estudiado. Luego, en el caso de Israel, yo veo a un Netanyahu completamente enfurecido por las afrentas de Hezbollah, por la locura de Irán. Creo que va con todo Netanyahu. Y creo que cuando te digo que es por ahí donde yo veo que puede crearse la oportunidad de crear una tercera guerra mundial, creo que la va a iniciar Israel. Creo que Estados Unidos va a tener que enviar parte de sus recursos para allá. Creo que los enemigos de Estados Unidos tienen matemáticamente calculado cuántos recursos tiene Estados Unidos para utilizar en la guerra. Y fíjate quiénes son los que están de alguna manera llamando más la atención. Son aliados. Irán tiene su agenda con Israel, ¿no, verdad? Rusia con Ucrania, pero Rusia también es aliado de China. Entonces, y China es aliado de Corea del Norte. Si te fijas, este eje, de alguna manera, de líderes, ¿no, verdad?, que son adversos a la ideología occidental o a los Estados Unidos, creo que ellos lo que están haciendo es empezando a calentar motores. Creo que lamentablemente lo que va a salir perdiendo, como siempre, son los países más pobres. Los países ricos, terminando la guerra, siempre buscan la manera de financiarse, pero creo que lo que viene para la humanidad es preocupante. Nelson, bueno, yo estoy cada día más alarmado. No quiero estar en este mundo cuando llegue esa tercera guerra mundial, que como tú has señalado está bastante cerca. Pero fíjate una cosa, al imperio o a Estados Unidos se les indica de ser el responsable en gran parte de promover estos conflictos bélicos, estas guerras, de apoyarla, de financiarla y de crear a lo interno de esos mismos países las condiciones para que se produzcan estos enfrentamientos bélicos con otros países. Porque aquí los países que están en conflicto en su gran mayoría son fronteras, comparten fronteras. El caso de Rusia con Ucrania, la península de Crimea, el caso de Corea del Norte con Corea del Sur, el caso de Israel con Palestina y así sucesivamente. Pero, ¿cómo podría cambiar el curso? Porque el caso, por ejemplo, ahora de las elecciones en Estados Unidos que se acercan el próximo mes de noviembre, Donald Trump ha prometido, a no ser que sea un discurso político de él o politiquero, que en caso de llegar a la presidencia no va a haber guerra, que él va a producir esa desescalada de lo contrario a lo que ha promovido el actual gobierno norteamericano demócrata, de que apoya y fomenta los conflictos bélicos en otros países. ¿Cómo podría esto cambiar el curso de la historia? ¿Qué tan confiable puede ser en caso de que Donald Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos y que cumpla con lo que él está prometiendo, de que va a hacer todo el esfuerzo necesario para que no se sigan produciendo guerras o enfrentamientos bélicos entre países y que no se produzca una tercera guerra mundial como está asegurando? Yo creo, Vargavila, que aunque Donald Trump sí ha demostrado, y creo que no es un secreto para nadie, que tiene mayor capacidad de negociación y de calmar las aguas
que lo ha hecho este actual gobierno de Joe Biden, creo que el tema de una guerra y de esa desescalada, él puede tener el control y la mejor intención, pero hasta un punto. O sea, hay cosas que se salen de la mano de Donald Trump y aunque él pueda tener la intención de hacer esa desescalada, de calmar las aguas, creo que no depende realmente de él. ¿Qué tú crees, Nelson? Del establishment depende. No, el tema está... Que suple las armas. Mira, te tengo todas, son malas noticias las que te voy a decir. Ay, Dios. Todas. A ver. Y miren que yo no soy pro-Trump. Te voy a poner los dos casos. Te voy a poner el caso que tú acabas de comentar, que gane Donald Trump. En línea con lo que acaba de decir Yamel, el liderazgo de Donald Trump cuando él ganó, había una situación geopolítica mundial distinta ahora. Rusia no estaba en guerra con Ucrania, Israel no estaba en guerra con Irán, el Líbano y Gaza. Es decir, cuando Trump gana en otra situación completamente distinta. Obama, lo único que heredó de Barack Obama fue la salida de militares de Afganistán, pero no tenía guerras activas o frentes bélicos activados en diferentes partes del mundo. Por eso logró básicamente su acercamiento, por ejemplo, a líderes como Kim Jong-un y Vladimir Putin. La situación actual, Vargavila, lamentablemente es completamente distinta. Él va a tener que enfrentarse a un mundo donde los enemigos le dijeron, hey, ojo, yo soy tu enemigo y voy a ir además a hacerle daño a tus aliados. Por ejemplo, Estados Unidos, acuérdate que Donald Trump estaba muy enojado con la OTAN porque él entendía que era Estados Unidos el único que lo financiaba. Por lo tanto, Donald Trump tampoco es muy pro-OTAN. Y recuerda que incluso él ha criticado que es la OTAN quien tiene a Vladimir Putin de alguna manera muy enojado con el mundo, con el resto del mundo, porque recuerda que parte de la guerra de Rusia y Ucrania, porque la OTAN quería poner como un frente en la frontera entre Rusia y los países europeos, armas mirando hacia Rusia como una forma de defensa en caso de que Rusia atacara a uno de los países de la Comunidad Europea. Ahí parte absolutamente todo. Aparte de que Putin entendía que después de la división de los estados rusos o ex rusos como Ucrania, estos países pertenecían al reino de Rusia. Tú sabes que él tiene una mentalidad de emperador, etcétera. Pero el mundo en que cae Donald Trump en caso de que él gane es completamente distinto al que él conocía. Creo que él va a tener que enfrentar a personas que antes eran no amigos, pero relacionados o que no eran enemigos de él, pero va a tener que atacarlos desde otro frente. Por ejemplo, con China, recuérdate que la guerra era arancelaria netamente. No había un tema bélico, pero el China de hoy es un China que está mandando portaaviones, está mandando barcos y cazas, aviones, encima de un aliado que es Taiwán, ¿no es verdad? Hay un Japón que hace rato que quiere actuar, pero Estados Unidos lo tiene frenadito a Japón, porque si Japón actúa, Japón es un país que tiene un dominio bélico superior a China. Y más que en armas, yo me refiero a estrategia. Muchas veces para ganar una guerra no necesita tanta armas, sino más inteligencia. Ahora vamos a un mundo donde ganó Kamala Harris. Si tú te fijas, Joe Biden lo único que ha hecho con su actitud es fortalecer a sus enemigos. Cuando yo no hago nada, Vargavila, frente a un enemigo... La actitud pasiva, por supuesto. El enemigo se fortalece. El enemigo entiende que yo soy débil. El enemigo entiende que puede de alguna manera perjudicar mis intereses o que yo no estoy mirando hacia ese lado. Y eso es lo que ha hecho Irán, eso es lo que ha hecho Rusia, eso es lo que ha hecho Corea del Norte. Y en ese mundo, lamentablemente, Kamala Harris yo no la veo, como dice Yamel, en la líder, y te lo pongo en ejemplos claros, por ejemplo. Nunca se ha reunido con Vladimir Putin, no le ha hecho una llamada telefónica. El gobierno de Joe Biden, cada vez que hay un problema, lo que hace es conversar con la OTAN y no conversar con Putin. No ha habido un solo gesto diplomático de parte de Estados Unidos que tú digas, bueno, seguramente en algún momento ellos se van a sentar con Rusia, van a llamar a Kim Jong-un y decir, te volviste loco. Ni de firmeza, ni de autoridad. No. Y aparte que aquí es, mira, tú sabías que Kim Jong-un es tu enemigo. Ah, ya listo, ya no le voy a hablar más. No, mi amor, cuando tú eres líder de la primera nación del planeta, tú no puedes actuar con, ¿cómo te podría decir? Como si fueras un ser humano, con enojo. Ah, ya yo no le hablo más. No, con sectarismo. Con emociones. No, con emoción. No puedes actuar con emociones. Tienes que ser sensato y decir, bueno, déjame yo ver cómo lo puedo hacer. Y seguro que dentro del cuerpo diplomático, de los 193 países donde Estados Unidos tiene embajada, habrá uno que diga, déjame yo hablar con Kim Jong-un o déjame yo hablar con Putin. El tema es que el gobierno de Joe Biden no lo ha hecho eso. No ha hecho acercamientos contra los enemigos. Y los enemigos entienden, bueno, si tú no vas a hablar nunca conmigo, yo prefiero mandarte fuego. Esa es la situación. Yo no soy demócrata, pero tampoco soy republicano. Lo que sí yo te puedo decir
es que Kamala Harris para mí no tiene el perfil para ser líder de Estados Unidos en un momento bélico como este, y estoy en línea con lo de Yamel, que con todos los defectos que puede tener Donald Trump, es mucho mejor líder para la situación actual que vivimos en el mundo. Nelson, ¿y cómo esto va a impactar o desde ya comienza a impactar negativamente a los países de América Latina y principalmente a la República Dominicana, donde nosotros, nuestra economía es muy susceptible a lo exógeno? Por ejemplo, lo que pasa en otros países con quienes nosotros mantenemos relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, políticas, culturales, puede repercutir de manera directa en el caso nuestro de la República Dominicana. Yo creo que hay cosas que las estamos haciendo bien. Fíjate que hay una persona que conocemos ambos, un amigo en común, Andy Rodríguez, que está de embajador en Arabia Saudita. Justamente ayer tuve una reunión bastante interesante con el jefe del fondo de inversión de allá, que ellos manejan, es un fondo que maneja más de 560.000 millones de dólares. En toda situación mala, Vargavila, hay oportunidades. Recuerda que Argentina se enriquece o se convierte en un país rico dándole alimento a los países durante la Segunda Guerra Mundial, a los países que estaban en conflictos bélicos. Si nosotros en vez de mirar la guerra como una tragedia, la miramos como una oportunidad, nosotros ya lo que tendríamos que estar haciendo como República Dominicana, no me quiero referir ahora al resto de los países de América Latina, es viendo cómo nosotros producimos más alimentos para venderle a esos países que puedan tener algún tipo de problema, viendo cuáles son los frutos de ciclo corto que podemos suplir a Europa, viendo si podemos montar fábricas de lo que sea que ellos necesiten, uniformes, de olla, de armamento, de lo que fuese para nosotros suplir. Mucha gente dirá, ¿pero cómo? Sí, tenemos que aprovechar cualquier instancia, ser un país neutral, por ejemplo. No deberíamos tomar ningún tipo de bando. No lo somos. Pero deberíamos serlo. Porque nosotros ser aliados de los Estados Unidos tampoco es que no ha servido de mucho. Tampoco es que nos vamos a aliar con un enemigo. Por lo tanto, lo que deberíamos tener, a mi gusto personal, es una actitud más neutral. Pero tú hablas de reconstruir o de fortalecer más bien el aparato productivo nacional, porque, por ejemplo, aquí una buena parte de los productos que consumimos lo estamos importando, donde nosotros somos un país con capacidad suficiente para producir. Claro, Vargavila, pero por lo mismo es lo que yo te decía. Si nosotros lamentablemente para nosotros mismos no hemos hecho un plan, ¿no, verdad? Lo que te estoy planteando es que podemos aprovechar esta instancia para lo que no hemos hecho o lo que hemos hecho mal o la mejora que debamos aplicar, hacerla ahora. Argentina se hizo rico alimentando al resto del mundo. Nosotros tenemos tierra fértil, tenemos un conocimiento profundo de la agricultura, podemos traer gente de otros países también a que nos eche la mano, pero creo que ahí hay un área de oportunidad. Yo creo que no debemos tomar ningún tipo de postura ni pro Estados Unidos ni pro absolutamente nadie. Eso nos puede dar incluso la oportunidad de ser un interlocutor válido en caso de algún tipo de problema. Difícilmente que eso suceda. Exacto, me encanta. Porque estamos parcializados. No, y me encanta como o sea, el Estado, el gobierno está parcializado con... ¿Te encanta? Yamel. Me encanta cómo eso suena, pero hemos hablado aquí tantas veces de que, y contigo justo, Nelson, de que no tenemos una visión futura, que nuestros líderes puedan seguir esa línea y tal vez priorizar y tomar acción para cosas tan importantes como la que tú mencionas, pero siento que tenemos tantas necesidades básicas que tal vez es una utopía pensar que nuestro país puede tomar acción de ese tipo. Con este tema nos vamos a una pausa, regresamos con mucho más, no te muevas.